decidido compartir con ustedes el día de hoy para enseñarles algunas pequeñas estrategias. Algunos de mis alumnos, lógicamente, ya las conocen, están aquí entre nosotros hoy y les van a sonar conocidas, pero sí creo que vamos a profundizar, aquellas personas que no me conocen, vamos a profundizar en algunos temas que no todos los programas de cursos estén habituados a dar o por lo menos enfocarse en ello. Y sin embargo sí que son aquellos más específicos en los que realmente les va a generar mayor rentabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero especialmente a temas como vigilar lo que es la estructura del precio o la acción del precio, como conozcan ustedes, o lo que es el volumen transado a través del time and sales, que es la cinta de órdenes donde se tramita por orden todo lo que se ha ejecutado, todo lo que se ha transado, o el libro de órdenes. Sin embargo, cuando todos comenzamos, a veces no solemos utilizar herramientas ni costosas ni tampoco tan profundas porque no tenemos tanta capacidad de poderlas entender, ¿no? Entonces, pues normalmente solemos acceder al mercado en lo que es en una plataforma sencillita. Lo más general es que comencemos con la MetaTrader, que es la más conocida, es la más popular, también es una de las más sencillas, pero no por el hecho de ser la más sencilla significa que sea la peor. Tener en cuenta que cualquier mercado en cualquier plataforma tiene que dar exactamente la misma cotización, o al menos debería. Puede haber diferencias entre una y otra dependiendo de la casa broker que realmente estemos accediendo o la que nos lo suministre, debido especialmente a lo que es la alteración, la manipulación de la propia casa broker para poder optar a beneficios dentro de lo que son la participación de los traders retails, incluso de algún trader un poquito un operador más competente, pero no ya de los hedge funds. Y les digo por qué no ya de los hedge funds y sí la manipulación de las casas broker en otro tipo de operadores. Pues miren, es muy sencillo. Las hedge funds tienen tantísima cantidad de dinero que si no se han constituido inicialmente como proprietary firm y están negociando su propio dinero, tienen el capital suficiente para hacer no solamente contrataciones directas al mercado a través de algún agente, en caso, por ejemplo, de que operen en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, a través de lo que son las bolsas organizadas, operarán a través de agentes broker, agentes del mercado, con Serie 7, que es la licencia que nos faculta para poder operar y ser intermediarios dentro del mercado. Fíjense, el que no conozca lo que es la Serie 7 es muy sencillito. Me imagino que casi todos habrán visto lo que es el Lobo de Wall Street. Él era broker, tenía un Serie 7, lo que es En busca de la felicidad con Will Smith también. Lo que él estudió fue para sacarse un Serie 7 y poder ser un operador en bolsa. Si además quieren operar no solamente en acciones, también en el mercado de futuros y de opciones y tal, pues lo habitual es que además saquemos un Serie 63 o dependiendo del estado tengamos que sacar algún otro serie más con el objetivo de que nos faculte como operadores del mercado. Operadores del mercado americano, ojo, porque tengan en cuenta que cada país va a tener una regulación financiera que va a determinar qué acreditaciones son las adecuadas para poder operar o asesorar o invertir o gestionar diferentes cuentas o diferentes intermediaciones dentro incluso de entidades bancarias o fuera de ellas como sociedades gestoras, etcétera, etcétera, les van a facultar esas licencias, les van a facultar, cada país tiene las suyas y les van a facultar para poder operar o intervenir en el mercado en nombre de un tercero. Aquí en España, por ejemplo, tenemos que o bien ser sociedad gestora o bien una sociedad tipo EAFI para nosotros poder captar capitales de terceros y gestionarlos. Eso se modificó en las leyes recientemente. Anteriormente verían que había muchísima gente que se llamaba trader, lo fuera o no, tuviera esa licencia o no, se denominaba trader simplemente porque operaba. Trader es un intermediador, es lo que significa la palabra intermedia entre algo. Compra y vende es una intermediación al mercado, ¿no? Entonces, el hecho de ser un trader podía ser cualquiera, tuyo, cualquiera.
Y el ser profesional y poder operar con el dinero de otros, pues que quedaba simplemente a la merced de que uno entendiera qué ocurría en el mercado y cogiera capital de otros, les dijera que lo añadieran a una cuenta o se lo prestaran, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues ya podía tradear y gestionar cuentas de terceros más. Incluso las casas broker no ponían demasiadas limitaciones en ellos porque lo que interesaba era entrar dinero negro al mercado. Bueno, dinero negro, dinero nuevo al mercado. En realidad no era dinero negro porque ya saben ustedes que todo lo que es el tema de brokers, el tema de bolsa y tal, pues está bastante controlado para evitar el blanqueo de capitales. Pero me refiero a dinero que venía de ahorros, dinero que venía incluso de alguna actividad no tan legítima y que era filtrado al mercado a través de traders retail y operados por traders retail. Y con trader retail me refiero al vecino de enfrente que tenía un poquito más de conocimiento que nosotros y entonces se denominaba trader y operaba mi capital, el del vecino, el de la madre y el de la abuela, por decirlo así. Dicho esto, como había tanto intrusismo, pues realmente las autoridades tuvieron que tomar cartas y en Europa y también en otros países, pues lo que hicieron fue crear una serie de normativas que limitara bastante eso. De manera que si nosotros no pagamos unas cuotas y tenemos unos permisos y unas licencias tanto eh, a nivel fiscal como a nivel administrativo, pues no estamos autorizados aunque tengamos conocimientos o seamos trader broker. Es por eso que ahora la mayoría de la gente realmente que sea legal aquí en España, cuando les pregunten si pueden gestionar el capital de terceros, le dirán que no están autorizados para ellos, como tampoco les dirán ni les recomendarán ninguna casa broker, puesto que tampoco es legítimo ni están autorizados por ello o para ello por la CMNV, que en este caso aquí en España pues es el regulador financiero en tema de mercado de valores y demás. Dicho esto, pueden seguir encontrando gente que gestione cuentas PAM, cuentas MAM y que las gestionen ilegalmente. Entonces eso nos lleva al siguiente punto. ¿Interesa a nosotros poner el dinero en manos de tercero para que nos la gestionen? Pues sinceramente no. Y les explico por qué. Miren, les voy a compartir algo que solemos hacer en las propietarias, en cualquier hedge fund, en cualquier trader o gestor. Les voy a compartir la pizarra para que ustedes vean lo que es el beneficio. Además, queda muy claro en el logo de Wall Street, el beneficio no es solo las comisiones, el beneficio de cualquier sociedad gestora, independientemente de que sea legal o no, de que esté pagando a las autoridades financieras o no, es iniciar una cuenta aquí y llevarla, si es posible, hasta aquí. Pero da igual si la cuenta termina aquí. Y les explico por qué. La gestora va a ir tradeando con cierto acierto o no una cuenta, pero cada mes les va a retirar un capital de la cuenta como comisión. Ese capital es el pago que recibe la persona que está tradeando, que está gestionando la cuenta y que no tiene acceso a su cuenta de trading, sino simplemente a la gestión. Pero la casa broker se lo paga en una cuenta aparte. ¿Qué quiere decir? Que se están financiando con las ganancias comisionables cada mes del 30%, normalmente del 30 al 50% es lo que solemos llevar los traders profesionales sobre las cuentas de los clientes que gestionamos y las extraen a otra cuenta que bien pueden tradear o bien pueden retirar. ¿Qué significa? Que cada mes estamos ganando cantidad de dinero, de manera que nuestra cuenta de trading con las comisiones va así sin necesidad de negociar, simplemente por las comisiones que recibimos. No solamente del porcentaje ganado, sino además de las comisiones por generación de negociación de pips o de ticks o incluso comisiones dinerarias por cantidad de tamaño de volumen transado, nos pagan una proporción. Eso es lo que incrementa la cuenta del trader. Como entenderán, entonces al trader le da absolutamente igual si la cuenta llega a quebrar en algún momento, como puede ocurrir aquí. Pues igualmente ese dinero ha quedado a buen recaudo cada mes. Que ha habido ganancia, ha quedado a buen recaudo cada mes. Y como les digo, queda fuera de esa cuenta de trading. Ese es el beneficio de todas las sociedades gestoras. Las cuentas las comisiones que saca el trader por garantía, por seguridad y por evitar riesgos, no la opera en la misma cuenta que está gestionando. La libera
a otra cuenta, o bien a su cuenta personal bancaria, o bien la pone en renta fija, renta variable, en diferentes proporciones. Por tanto, no está en riesgo. Lo que quiero decir con ello que es que independientemente de que ustedes encuentren un gestor que realmente sea legal y que realmente sepa lo que hace, que no todos lo hay muchos que se llaman gestores sin serlo, hay muchos que se llaman gestores, incluso recogen capital de terceros sin tener autoridad para ello, y hay muchos gestores que después hacen desaparecer la cuenta. Sí que es verdad que suelen utilizar unas gestiones interesantes, lo que nos llama la atención es la rentabilidad de esa cuenta, y cuando te das cuenta, pues la cuenta, todo lo que ha ganado durante un tiempo lo ha perdido, y los únicos financiados son los propios traders y las propias casas brokers. Como les digo, esto es un negocio que está creado para sacar dinero a la gente que entra en él. ¿Qué ocurre? Que los únicos realmente que se mantienen y se sostienen en el tiempo van a ser aquellas personas que operen como lo hacemos a nivel profesional. Y eso es lo que vamos a intentar enseñar más o menos en el día de hoy de manera efímera, pero sí de una manera bastante contundente, como para que ustedes sean capaces de darse cuenta dónde tienen que poner el ojo y dónde apuntar a la diana para acertar y para generar consistencia. ¿Quiere decir con ello que ustedes van a tener que ganar todos los días, a todas horas y no perder nunca? No, quiere decir que va a mejorar su trading sustancialmente, pero con mucha diferencia de como lo estaban haciendo antes, y su cuenta de trading lógicamente va a ser muy superior a la que tenían antes, eh, con mejores rentabilidades. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No me he presentado, la mayoría ya me conocen, pero para aquellos que aún no saben quién soy o no me conocen, simplemente comentarles que yo llevo trabajando para la industria, ya trabajo desde casa, mi propio capital corporativo, nuestra propia propietarización, y también trabajo para terceros. Inicié como ustedes, inicié con una cuenta pequeña, con mucha ilusión y con muchos errores, porque este camino se enseña errando. La suerte que si tienes a lo mejor un mentor que pertenezca a la industria, y erras menos y te equivocas menos y vas mucho más directo al lugar donde tienes que acercarte. A fijarte sobre todo en lo que realmente debemos mirar en el trading. Nosotros no operamos en el trading profesional no operamos en base al análisis técnico. Desde ya les digo que el análisis técnico sirve solamente en una parte del mercado. Mis alumnos que me acompañan hoy lo saben bien. ¿Significa ello que tienen que dejar el análisis técnico de lado? No. El análisis técnico lo tenemos que conocer porque es una parte del mercado, pero hay varias partes y si no lo vemos de manera global no le vamos a sacar rendimiento al mercado. Fíjense que el 80% de los que pierden operan en base a análisis técnico, inclusive gestoras que no conocen desde dentro, desde la industria, lo que es el negocio real del trading, y entonces pues lo que hacen es analizar en base a análisis técnico y ejecutar sus operativas en base a análisis técnico. Hay un tiempo que eso va, sobre todo antes, que no se operaba por velocidad, que ello daba resultado, el operar por análisis técnico. Ahora que se opera por velocidad, en base a quién es el que llega primero a la liquidez del mercado y la absorbe antes que los demás a mejor precio, pues el análisis técnico queda un poquito menos útil, salvo cuando no haya ningún tipo de trader institucional aprovechando la liquidez que provoca y que produce el movimiento masivo de la gente al operar en análisis técnico. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir algo realmente sencillo. Solamente los traders profesionales que trabajamos dentro de la industria sabemos operar en base a lo que mueve el mercado. ¿Y qué es lo que mueve el mercado? El mercado lo mueve el volumen transado y en la teoría de la subasta. No sé si alguno conoce o ha oído hablar acerca de la teoría de la subasta alguna vez. Me imagino que sí. Aquellos que no lo conocen, que no saben lo que es, la teoría de la subasta es como cualquier otra subasta en cualquier otro sitio, una transacción de precios al mejor postor. ¿Qué ocurre? Que nosotros en este caso
tenemos postores que compran y postores que venden, y lo tenemos en cualquier mercado. Y se ponen de acuerdo en diferentes precios, dependiendo de si hay muchos compradores, probablemente van a empujar cada uno más alto, agotando la liquidez que haya en el mercado de venta y buscando, lógicamente, si se agota la liquidez de venta más cercana en el precio, tendrán que ir a buscar liquidez en precios superiores. Y sin embargo, si hay más vendedores, lo que ocurrirá será justo lo contrario. Es decir, siempre el mercado se va a mover en la gráfica hacia el lado más desequilibrado, buscando ¿qué? Buscando el equilibrio. Sin embargo, se encuentra con lo siguiente: en el mercado las intenciones de los operadores profesionales son intenciones estudiadas previamente, no en base a lo que la intención del mercado, sino en base a la estrategia o la metódica y la dinámica que tenemos en los institucionales de operar en comprar barato y vender caro. Y entonces nosotros los institucionales no operamos por órdenes al mercado, operamos por operaciones pendientes, operaciones límite, en puntos y en niveles determinados donde conocemos que va a haber la liquidez suficiente para entrar y para salir del mercado. Ello es debido a que hay grandes cuentas que manejar y lógicamente no puedes manejarlas en tu contra, porque no beneficia a nadie, ¿no? Si vas en tu contra, pues compras muy caro y vendes muy barato. Entonces tenemos que aprovechar aquellos patrones que genera el análisis técnico, que es lo que prácticamente utiliza casi todo el mundo, para nosotros poder entrar los grandes capitales fraccionados para que no se note mucho mientras entramos de la intención que tenemos de comprar a un nivel o de vender a un determinado nivel, lo fraccionamos y solamente cuando hay una liquidez importante en el mercado nosotros podemos introducir nuestras órdenes. Si no hay liquidez en el mercado, nosotros la tenemos que crear. Me imagino que muchos conocerán lo que ocurre en el mercado durante la hora de los novatos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gusta lo que es el Forex o los mercados financieros, si no es el Forex, los activos, los índices, las acciones, ¿verdad? O los commodities. Y nos damos cuenta que el mercado normalmente durante el periodo nocturno aquí en Europa, cuando la mayoría de los inversores se manejan a nivel de londinense en el horario europeo, el mercado nocturno asiático, aunque se negocia en rangos mucho más pequeños de volatilidad, es decir, hay poca gente transando a comparación de los miles de personas que transan. Tengan en cuenta que es un 40% casi el que mueve el mercado de Londres de volumen de negociación y un 20% el de Estados Unidos, con lo cual pues prácticamente nos bajamos casi un 7, máximo quizá un 10% el mercado asiático. ¿Qué ocurre? Que cuando no encontramos liquidez en el mercado, nosotros cada día nos posicionamos delante de nuestros despachos, nuestros trading room, y tenemos que crearlo de alguna manera para nuestra cartera, para poder introducir nuestra cartera en el mercado. En este caso lo que vamos a hacer son falsas eh, caídas del precio, fake, los llaman algunos, otros los llaman trampas del mercado, creo que son conocidos por todos ustedes, y normalmente se producen durante la primera hora del mercado, la hora de los novatos, en las que la mayoría, bueno, lo llamamos nosotros la hora de los novatos, ¿no? En las que la mayoría de los que operan por estrategias de análisis técnico de soportes y de resistencias y no conocen qué se produce detrás de ellas, pues lo que suelen hacer es ir, una vez que se rompe, seguir el precio hacia ellos, de manera que introducen órdenes al mercado. Si rompe el mercado en este nivel en esa mañana, introducen órdenes al mercado en venta, al mercado. Ojo, ¿qué significa el mercado? Órdenes al mercado al mejor precio. Por tanto, quiere decir que dependiendo de la gente que esté, bueno, no voy a escribirlo entero, ¿verdad? Pero al mejor precio. Tanta gente que esté empujando en la misma dirección el precio en venta, es decir, tanto volumen transado entre en venta, cuanto sea mayor al mejor precio, más caerá el precio. Pero ¿qué ocurre? Que realmente los que tenemos volúmenes grandes de negociación y una cartera lo suficientemente grande como para soportar movimientos en sentido contrario, somos los de grandes corporaciones, los de instituciones, y los demás, desgraciadamente, pues tienen cuentas pequeñas que además tienen muy educado, muy enseñado, muy interiorizado que tienen que cubrir para no perder
Por tanto, empiezan a colocar sus stops cercanos al precio, algunos lo colocan por encima de lo que es la zona de soporte-resistencia del periodo asiático, otros justo por encima de los niveles de liquidez donde rompió el precio. Y lo que nos encontramos es lo siguiente, son niveles de liquidez que nosotros como institucionales podemos aprovechar, tanto los stops como las tomas de ganancia. Nosotros entonces podemos crear un mercado para nosotros, para el capital que queremos introducir en el mercado y luego crear el movimiento cada día que queremos generar, porque somos los únicos que tenemos capital suficiente para seguir inyectando dinero en el mercado en la misma dirección o acumular todas las posiciones que el mercado nos quiera dar y mantenernos y soportarnos en pérdida de un tiempo hasta que el mercado esté preparado para girar. Dicho esto, ¿cómo nosotros negociaremos para realmente ser rentables? Nosotros no nos quedará otra que no ser los novatos que entramos dándole nuestras salidas de stop loss, barridos, o nuestros tomas de ganancias al inversor institucional que está dispuesto a recoger. Fíjense que en este mismo caso, cualquier día, ya les digo, la mayoría de los días no hay liquidez suficiente en el mercado para meter grandes volúmenes. De repente entra Londres y necesita negociar mucho volumen y lo tiene que crear. ¿Cómo lo crea? Con estas entradas de los traders retail. Tengan en cuenta que la mayoría del dinero que está en el mercado está inmovilizado. Muchas empresas mantienen sus acciones, muchas empresas mantienen sus negociaciones por necesidad de cobertura de sus propios productos. En realidad no se dedican al trading y lo que hacen es cubrir sus posibles pérdidas o incluso incrementar sus ganancias negociando en el mercado, pero las mantienen, o incluso los bancos, en el caso de las divisas, tenemos créditos pignorados, etcétera, etcétera, que impiden que haya movilización de activos. Por tanto, solamente un porcentaje del capital que se mueve y se negocia en el Forex va a poder ser retirado de manos. Entonces, a la institucional no le queda otra que operar en sentido contrario que la mayoría de los traders retails, que son ese capital, ese porcentaje de dinero que sí que se puede movilizar de manos y que le interesa recoger de las manos de los pequeños inversores para cubrir la necesidad de todas sus carteras, porque mientras esté el inversor retail en una posición, el institucional no podemos entrar. Entonces necesitamos sacarlo. En este caso, para que entiendan lo que ocurre cuando se rompe, como les digo muchas veces a la rotura, decimos rompe este soporte, nosotros vamos a ir hasta el siguiente nivel que veamos de resistencia, de soporte, que haya sido una resistencia anterior inclusivemente, pero lo único que le estamos dando con ese tipo de análisis técnico que hacemos, que ya les digo, debemos de conocerlo para identificar dónde están los niveles de liquidez más importantes que va a ir a buscar el trader institucional con sus cuentas. ¿Para qué? Pues lógicamente no para operar en base al análisis técnico si vemos aparecer el institucional, sino operar exactamente igual que el institucional. Entonces operaremos en base a análisis técnico mientras no veamos al institucional aparecer en escena. ¿Y cómo se detecta el institucional en escena? Pues se detecta a través del volumen. Nosotros tenemos un indicador de volumen en lo que son las plataformas, que en realidad lo único que hace es que grafica en histogramas la cantidad de negociaciones transadas de compra y de venta por un determinado periodo de tiempo. Pero eso en combinación con el resto de los volúmenes en periodos anteriores nos va a identificar si realmente hay un capital importante que tiene el institucional y que se esté negociando en ese momento. Aquí, por ejemplo, el institucional no está y, sin embargo, aquí, aunque el institucional haya querido disimular su interés en esa caída, al final ha quedado muchas negociaciones ahí. A través del volumen vemos que el institucional está interesado en ese nivel del precio en el que ha negociado y entonces nos da una oportunidad muy grande de entender que si el institucional entra, pues por algo es. Lógicamente no es para perder, es para irse posicionando para luego un poquito más, un tiempo, un periodo después, un plazo a veces pequeño, un lapso de tiempo y la mayor parte de las veces un poquito más grande, no en el mismo instante va a recuperar su dinero, pero ya se ha posicionado.
Entonces, en relación al volumen, nosotros vamos a detectar qué hace el institucional. Y lo tenemos que poner en relación a qué, en relación al precio, en relación al tiempo en el que el precio se mueve. Es decir, nosotros tenemos que detectar volúmenes grandes respecto a otros volúmenes anteriores en unos niveles del precio en el que se está viendo un movimiento tendencial o un impulso o una caída bajista o un impulso alcista. Y en ese momento ese impulso se ve ralentizado o se ve detenido a través de un volumen de negociación grande. Eso nos dice en un contexto qué está haciendo el institucional. Pero vamos a verlo un poquito más adelante en el mercado real. Vamos a continuar simplemente para que entendieran que nosotros lo que buscamos cada vez que vamos al mercado son estas posiciones, puesto que donde ustedes entraron a comprar o a vender, nosotros no podemos quitársela de las manos, pero sí les podemos sacar del mercado y quedarnos con sus posiciones. Y lo hacemos constantemente. Cuando no hay liquidez, la creamos un movimiento patrón, que puede ser un movimiento de análisis técnico, un doble techo, y la gente espera que con la rotura de la línea de cuello baje tanto nivel como lo que tenía hasta el máximo de la esta, y entonces sabemos que van a poner o bien por aquí los stops o que van a poner por aquí las tomas de ganancia. Entonces nosotros vamos a buscar eso o vamos a ir a buscar esto. Para los que tienen scalping, porque esto a lo mejor son para un swing o para un intradiario, etcétera, etcétera, pero para los que hagan scalping probablemente esa rotura de línea de cuello pongan sus stops por aquí. Nos es mucho más fácil simplemente incrementar un poquito de capital en órdenes al mejor precio, como les decía, que es como suelen operar los retail, la gente que conoce el mercado. Nosotros hacemos que el mercado se mueva empujándolo con una inyección de capital, que no es mucho volumen de capital para nosotros, podemos prescindir de él en el sentido contrario de cómo nosotros queremos hacer la negociación. De manera que hacemos que en una caída del precio el mercado suba un poco, barremos todos estos stops y luego lo dejamos ya caer porque no es ninguna la intención nuestra de compra. Al contrario, probablemente la intención de venta, y en esta toma de ganancia será cuando nosotros ya previamente empecemos a hacer volúmenes de negociación en compra, de manera que el precio empiece a ralentizar su caída o incluso pueda subir. Entonces, si queremos operar con relativa consistencia, la manera de enfocar nuestro mercado va a ser contundentemente con técnicas de trading institucional, a través del volumen y a través de la lectura de la estructura del precio en el tiempo, es decir, con cuánta velocidad está cayendo el precio nos va a decir la fuerza, porque fíjense que precio dividido entre tiempo es lo que grafica la velocidad a la que va acreciendo o disminuyendo el precio. Cuando esa velocidad se ralentiza debido a que hay ingreso de institucionales, suele ser porque el institucional está haciendo la operación contraria a lo que hace la mayoría, quedándose con su capital. El precio empieza a ralentizar y cuando se agota esa cartera de negociación por parte del retail y lo único que queda son las negociaciones ya realizadas por el institucional, el mercado se agota y no le queda otra que virar. Nosotros lo vamos a detectar lógicamente a través de determinados patrones que tenemos conocidos, pero los podremos, por ejemplo, las velas japonesas o, por ejemplo, soportes, resistencias, donde sea más probable que además haya liquidez y el institucional haya colocado sus órdenes, con lo cual pueda ralentizar ese crecimiento o ese crecimiento del precio de órdenes al mejor precio, porque no olviden que las órdenes posicionadas al mejor precio lo que hacen es bombardear la liquidez que hay en el libro de órdenes que están posicionadas pendiente, para que cuando llegue el precio hasta ahí se ejecuten a ese precio. Yo les recomiendo empezar a hacer ustedes la costumbre de operar con órdenes pendientes, con órdenes límite, ¿de acuerdo? Con órdenes al mejor precio están ejecutando como el trader retail y les van a dar el precio que la empresa quiera, la casa broker quiera o el mercado quiera. Mientras que si operan con órdenes pendientes,
están obligando al mercado a darles el fee que ustedes han solicitado, con una muy, muy pequeña y muy escasa variación, la que permite la casa broker cuando ustedes les autorizan, que suele ser a lo mejor un pip, 2 pip, 0 pip, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el MetaTrader, seguramente cuando han abierto cuentas habrán dado cuenta que ustedes están firmando que incluso se puede ralentizar un poquito el mercado, que le pueden variar el precio en unos pocos de pips. Lógicamente, con eso va a manejar la casa broker, porque va a sacar liquidez para sus clientes mejores, que son clientes con grandes cuentas o clientes institucionales, que tenemos mejores condiciones al mercado, incluso en la misma casa broker. Y a ustedes pues le van a dar siempre lo peor. Y cuando no haya liquidez, porque la casa broker tiene obligación de dar contrapartida a todos y si no encontrarla en el mercado. Cuando no encuentre esa contrapartida de liquidez, va a ampliar los spreads para absorber el mayor número de stop loss que haya cercanos y deshacer las posiciones que están abiertas con el objetivo de dárselo a aquellos que lo están solicitando. Y ya saben ustedes que los clientes VIPs, los traders que además entramos como profesionales, como institucionales, solemos operar con una latencia de casi unos 17 segundos menos que el resto de los operadores retail. Es un beneficio que tenemos al nivel que nosotros trabajamos. Evidentemente eso no se lo va a decir nadie en la industria porque les estaría diciendo mejores no entren ustedes y guarden el dinero en el bolsillo. ¿Se puede ganar dinero entonces en los mercados financieros con toda la manipulación que les digo yo que hay? Por supuesto que se puede ganar dinero, se puede ganar mucho dinero, se puede vivir muy bien, pero hay que hacerlo, ya les digo, enfocándonos desde el primer momento en lo que realmente se negocia a nivel institucional y cómo realmente se mueve el mercado y no solamente con lo que nos enseñan la mayoría de los cursos. Y desgraciadamente pues hay muy poquita gente que se dedique a enseñar eso y que trabajemos en la industria, que lo sepamos y que nos interese o que podamos, porque hay algunos que tienen cláusulas de confidencialidad para este tipo de datos y no se pueden compartir, porque el mercado tiene que seguir funcionando como está funcionando. Vamos a continuar. Como les decía, solamente entonces aquellos que realmente trabajan dentro de la industria es realmente los que van a generar dinero a costa de las personas que están entrando diariamente y que están agotando sus cuentas por llamada de margen. Sabemos todos que todos los que trabajamos en la industria sabemos que hay un componente emocional que el trading institucional tiene, que es no la paciencia, pero sí una cuenta muy grande, mientras que el trader retail no. El trader retail quiere entrar, está poco capitalizado. Las operaciones las apalanca mucho, además, para sacar dinero, porque vienen con la ilusión de generar dinero rápido en lugar de generar dinero de manera constante, aunque sea menos, pero de una manera más o menos constante, y espera retornos rápidos por pequeños riesgos, ¿no? Entonces, el mercado es muy eficiente. Tan eficiente es que lo que hace es quitar el dinero a todo aquel que espera un riesgo mayor de 1 a 1, 1 a 2, aunque luego el mercado siga el curso hasta llegar a 1 a 7, pero ya ha barrido el mercado a aquellas personas con cotas pequeñas que van acotando muy rápido con sus stop loss o con sus trailing stops las operaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran consultar? Vale. Vamos a ver lo siguiente. Yo siempre empiezo explicando casi todas mis estrategias con una imagen de una plataforma de trading profesional para explicarle lo siguiente. No nos hace falta. Está perdido. Creo que en este caso Lucas es una persona que no tiene mucho conocimiento acerca del mercado, ¿verdad? Probablemente llevemos poco tiempo y todo esto suena como un poco a chino, ¿no? Es verdad que todo lo que les enseñan está enfocado para que pierdan dinero en el mercado. Lo que pasa es que nadie les enseña lo que sirve porque la mayoría no lo sabe. El mercado, el análisis técnico es estadístico, pero es que las garantías del pasado no garantizan el futuro. No sabemos
qué intención tiene el trader institucional y con qué órdenes acude al mercado. Nosotros trabajamos por briefings. Los briefings nos indican cada día qué es lo que tenemos que hacer y es la búsqueda de liquidez lo que realmente nosotros buscamos en el mercado. La liquidez, por decirlo así, no es otra cosa que dónde está el dinero y dónde están las posiciones que nosotros podemos absorber, ya sean en compra o sean en venta. Ahora Lucas lo va a entender un poquito mejor en cuanto entienda cómo funciona el mercado, porque el mercado, como les decía, la teoría de la subasta, tenemos los que donde vamos a lo que es el libro de órdenes, que es donde se ponen, se posicionan las intenciones del mercado. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un mercado centralizado, en la parte izquierda siempre el bit, en la parte derecha el ax, y en el bit es donde nosotros vamos a vender. Y lo que encontramos es la intención de compra por parte de los que acuden al mercado queriendo comprar y nos lo ordena en base al mejor precio para nosotros. Lógicamente, para un vendedor, la mejor proposición de un comprador, la más generosa, la más alta, será mucho más interesante que venderlo barato. Por tanto, colocarán aquí las órdenes de compra más caras y abajo en el libro de órdenes quedarán colocadas las órdenes de intención de compra de los que acuden al mercado más baratas. A medida que se va agotando esta liquidez de 5, de 3, de 2, de 243, etcétera, es cuando va a ir a buscar el precio a niveles inferiores, de manera que en la gráfica primero tiene que agotar esa liquidez en esos niveles para bajar un poquito, a pesar de que haya presión de órdenes al mercado. Tengan en cuenta que las órdenes al mercado son aquellas simplemente que se ejecutan poniendo comprar o vender, nada más. No le especificamos comprar a este precio o vender a este precio, pues si les especificáramos y no fuera el precio en el que se está ejecutando en ese momento, se quedaría aquí en el libro de órdenes. ¿Esperando qué? A que alguien o el precio mismo llegara a ese nivel para ejecutar las órdenes. Es decir, la presión que haya de personas que estén comprando al mercado al mejor precio, es decir, le dan al botón de buy o al botón de sell y no indican absolutamente nada más ni de tiempo ni de precio que están dispuestos a pagar o a vender, etcétera, etcétera, son las que van a mover el mercado. Lógicamente, cuanta más gente haya empujando el botón de compra o el botón de venta queriendo comprar a cualquier precio con tal de o vender a cualquier precio con tal de entrar al mercado, pues lógicamente se va a mover el mercado. Pero se va a mover el mercado ¿hacia dónde? Fíjense ustedes, miren, aquí hay 5 que quieren comprar a ese precio. Alguien que esté dispuesto a vender a ese precio agotará esto. Imagínense que solamente hay alguien que quiere vender 5. Entonces ahí se quedaría, el gráfico se quedaría en el 205,22, no se movería. Sin embargo, imagínense que queremos comprar 150. Agotaríamos estos 3 que vienen de diferentes rutas, de diferentes bolsas a ese precio, pero seguiría sin moverse el gráfico porque aquí tenemos 243 contratos. Los contratos en la bolsa americana son de 100 contratos cada uno, para el Standard & Poor's 500 en este caso. A ese precio, quiere decir, aún no hemos agotado la liquidez del mercado, porque sigue habiendo liquidez, sigue habiendo peticiones, propuestas de compra, ¿verdad? Como hay liquidez y no la hemos agotado, el precio sigue detenido en la gráfica en ese nivel. Y solamente cuando agotamos esa liquidez vamos a buscar liquidez a un nivel inferior. Ven aquí ya que está en 221, 20 contratos. Habríamos agotado todo esto porque hay muchos más compradores que 243 más 1 más 3 y más 5 y entonces bajaría el gráfico a buscar el siguiente nivel de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que los institucionales operamos en el libro de órdenes, por decirlo así. Es más, incluso hay veces que operamos en la mitad de los precios añadiendo liquidez. Eso es un detalle que yo comento. Si alguno tiene el libro de Day Trading Scalping, pues se dedica bastante parte de un capítulo a hablar acerca de cuando metemos las órdenes a mitad justo del fill, pues para añadir liquidez al mercado y además aprovecharnos que nos pagan por añadir liquidez al mercado, nos dan una comisión en lugar de quitar de spread, nos están pagando, con lo cual reducimos el coste de la operación, ¿verdad? Eso es una de las estrategias que hacemos a nivel profesional, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes no entienden
o solo entienden que el mercado se mueve por unas líneas rectas, curvas, triangulares, hexagonales que dibujemos en el mercado, pues estamos perdidos, ¿no? Porque no estamos entendiendo realmente qué ocurre detrás del mercado. Simplemente conocemos unas reglas que nos han dado, a veces el propio mercado, que son unas reglas que son distintas, aunque tienen relación, pero son distintas que las que realmente mueven el mercado. Entonces, en el momento, ¿ustedes piensan que un institucional va a poner un análisis técnico? Sí, lo va a poner, lógicamente. A lo mejor lo dibuja y todo. Lo más seguro que no. Aquí no ven ningún dibujo de análisis técnico, ¿verdad? Y sin embargo, yo sé que esto va a caer, porque ya directamente veo ahí que el precio se está deteniendo porque aquí hay tapones del precio que todavía no ha agotado el nivel de liquidez anterior, que suele coincidir. Ven ahí hubo un rechazo del precio con una mecha, una zona de tal, y cuando llega aquí, lógicamente, en el libro de órdenes, están colocadas órdenes pendientes, que es como nosotros operamos. Lógicamente, todo esto sin un entrenamiento es complicado, ¿no? Llegar a ello, a entenderlo, o alguien, algún mentor, alguien que te indique que esté dentro y que te diga qué es lo que tienes que mirar o qué es lo que tienes que hacer. Una vez que te lo han dicho, lógicamente es que directamente la vista se te va a ello. Y es que no miras otra cosa, te puedes apoyar en el análisis técnico. De hecho, yo tengo un libro de manual de análisis técnico que se vende bastante y que funciona, me funciona incluso para mí. Pero ya les digo que funciona para los que están un poquito más capacitados, funciona para conocer las figuras de patrones de psicología de masas que el 80% de los que pierden capital y ponen ese dinero en manos de los institucionales utilizan. El libro de órdenes se puede ver en Forex, sí. Ahora comento, hago el inciso. Nosotros, el libro de órdenes que vemos en el Forex, lo vemos en el Forex a nivel del mercado de futuros centralizado. Ahora vamos a explicar que la mayoría de ustedes lo que operan es CFDs sobre Forex. Es decir, el Forex Spot que conocemos no es que ustedes estén comprando la divisa y vendiendo la divisa porque sería carísima, no se puede apalancar, tendrían que tener tanto dinero como tantas monedas compran o venden, que es lo que suelen hacer cuando van a una casa de cambio, ¿verdad? Tienen 1.000 euros y te dan 1.000 euros, no te dan 100.000 euros, ¿no? Entonces se crearon lo que eran los derivados de los activos, como puede ser, por ejemplo, los CFDs de los que todo el mundo habla, que luego nadie sabe que realmente lo que están negociando ustedes en el Forex Spot son CFDs, no es la divisa en cuestión. Aunque esté negociando para ese euro dólar o para el libra dólar, etcétera, etcétera, están negociando CFDs. ¿De acuerdo? Se los voy a escribir aquí por si acaso alguien yo no pronuncio bien y no entiende el activo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? CFD. Los CFDs son contratos por diferencia, quiere decir, se entiende que nosotros acudimos al mercado especulativamente y lo que vamos a hacer no es comprar para mantener, sino que en algún momento vamos a vender o vamos a vender para comprar. Es por eso que el mercado Forex permite tanto negociar en la compra como en la venta. Un mercado accionario, un mercado de valores no lo permite. Nosotros compramos un activo o sea, una acción de cualquier banco, de cualquier cosa, y luego la vendemos la acción, pero no entramos a la venta. Podemos entrar a la venta en corto, en futuros, que también es un mercado derivado, que no es un mercado de un activo, está basado, lógicamente está basado en un activo real, pero es un mercado a futuro. Pero cuando nosotros, ya les digo, operamos Forex, operamos por CFDs, es un mercado over the counter, es un mercado no centralizado y es un mercado que se opera entre partes, es decir, existen intermediarios que ponen en contacto a las partes. Entonces nosotros no tenemos ese mercado centralizado en el Forex Spot, ya les digo que en el Forex de futuros, mercado de futuros de Forex, sí existe ese libro de órdenes donde pueden observar todo lo que se negocia en el mercado de futuros. Pero como bien saben todos mis alumnos, ni siquiera los mercados centralizados nos dan la totalidad de las negociaciones transadas. La única manera de nosotros ver la totalidad de las negociaciones transadas no sería acudiendo a los mercados oficiales, sino unificando, si se pudiera, en algún sitio concreto,
unificarlo, lo que se mueve en los mercados centralizados, que son unas determinadas bolsas. Por ejemplo, en la Bolsa de Mercado de Valores de Estados Unidos tenemos 13 a 15 bolsas organizadas oficiales. Luego tenemos unas 600 bolsas privadas, en las que también se negocian en ocasiones los mismos activos. Entonces, lógicamente, eso que se negocia en las bolsas privadas, si cumple el criterio de ser superior a un determinado capital, por ejemplo, lo que son las instituciones, las corporaciones, negociaciones grandes, cumplen ese criterio a partir de un nivel que va determinando lo que es el Chicago Mercantile Board Exchange o la Bolsa de Futuros de Nueva York, etcétera, etcétera. Y ellos sí que están obligados a informar de lo que se ha negociado y en ese caso en un momento entra en lo que es el ciclo de información oficial y por tanto reflejado después en el time and sales. Pero tienen un tiempo para hacerlo. Ese tiempo puede rondar entre 48 horas, 36 horas, incluso a veces 46 horas para informar. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, nosotros podemos aprender a entrenar el ojo para detectar dónde están los niveles de liquidez clave en base a la estructura del precio, en base al volumen y en base a los niveles más relevantes. Los niveles, fíjense que en el libro de órdenes, los niveles que indican son intenciones. Ojo, si son intenciones, nosotros las podemos modificar. Entonces, en el libro de órdenes se puede manipular. Es decir, nosotros ponemos una orden al mercado en determinado precio, luego nos cansamos y la retiramos. Hay ingentes empresas, yo las conozco bien, además hay muchísima gente especializada en el trading institucional, en el trading proprietary firms, en las hedge funds, incluso empresas que se crean específicamente para crear órdenes iceberg y órdenes spoofing, que lo que hacen es entrar y salir para que realmente aquellos radares que hay, tanto en humanos, que tienen mucha maestría sobre el libro de órdenes, como de ordenadores, de software y de hardware y de algoritmos para identificar dónde se están introduciendo las máximas órdenes, lo vean, lo identifiquen y crean que en ese nivel hay un nivel importante de liquidez y vayan a buscarlo. Y luego de repente se retira, pero han conseguido a lo mejor modificar unos ticks el precio o bajar la negociación un poco pensando que solamente en ese nivel estaban interesados a comprar. Entonces, realmente, como les digo, cualquier mercado, no solamente ya por el hecho de estar manipulado, sino porque no nos da la totalidad de la data de volumen negociado y el libro de órdenes es manipulado, realmente no vamos a saber al 100%, ni siquiera en el mercado de futuros, qué está ocurriendo. Pero hay una cosa muy importante. Los institucionales quedan huellas a través del volumen y la gráfica en el tiempo, una vez que se configura, no se modifica. ¿Por qué? Porque lo que refleja la gráfica en el tiempo es una negociación de la teoría de la subasta y lo que queda reflejado en el volumen no es otra cosa que el time and sales. Ven aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la gráfica y vemos el histograma de volumen, que no deja de ser un indicador, pero este volumen, por ejemplo, negociado es mucho más relevante que este anterior. Por tanto, indicando y observando dónde se ha producido ese intercambio de volumen, podemos nosotros determinar qué está haciendo el institucional, puesto que lógicamente ese volumen tan grande respecto a todo el volumen negociado anterior es un volumen de negociación de capitales institucionales, porque son los únicos que tienen esos 5 o 50 millones de activos de capital para negociar. Y en el time and sales, si se fijan en el time and sales, lo que vemos son las negociaciones que se han realizado. Bien, ven aquí, por ejemplo, que en el libro de órdenes tenemos órdenes muy pequeñitas y sin embargo aquí vemos órdenes muy grandes, 1000, 2000, 7000, 700, 500, etcétera. Eso vienen de otros mercados que no son oficiales y que luego han informado cuando se ha producido, pero no salen en el libro de órdenes. Vamos a continuar. Si nos da tiempo, vamos a ir al mercado, lógicamente, sí, y nos va a dar tiempo. Lógicamente, simplemente
que sabiendo el volumen, sabiendo el precio y todo eso, tenemos que ir al contexto donde se produce el intercambio. Localizaremos el contexto a través del ciclo del precio, en el ciclo del mercado, acumulaciones, distribuciones, tendencias alcistas y bajistas. ¿Cómo sacar partido al mercado? Miren, todo está manipulado, pero ahí sabiendo que el trader institucional necesita la liquidez que produce el trader retail y que además no le queda otra generalmente que posicionarse en el sentido contrario del trading retail, pues en las negociaciones del trading de noticias tenemos unas oportunidades magníficas de hacer dinero. No solamente en el trading de noticias, tenemos la oportunidad de hacer dinero en todos los días si nosotros sabemos detectar volúmenes, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a intentar detectar volúmenes en el intradiario. Verán que se va a ver muy claramente en el mercado. De todas formas, quería comentarles que el trading de noticias, ahora tenemos próximamente las nóminas no agrícolas de enero, antes se negociaban de una determinada manera. Todos los que provengan de análisis técnico tendrán las negociaciones, sabrán que cuando operan las noticias muchas veces se les va en sentido contrario, ¿no? Entonces, aparte de acudir a noticias que realmente sean relevantes y haya liquidez, es decir, que el institucional esté muy interesado en ellas para poder añadir su cartera, como a nosotros nos interesa operar igual que el institucional, puesto que sabemos que yendo detrás de ellos y notando las huellas y yendo por donde ellos van, vamos a ir mucho más acertados que el resto y vamos a sacar muchísimas más rentabilidades que el resto, pues lógicamente es conveniente conocer cómo se producen los trades de noticias. Aquí vemos unas indicaciones para tradear. Yo no las voy a leer porque lógicamente ustedes pueden leerlas, no es necesario que yo las explique, pero sí que es interesante a aquellas personas que no les dé tiempo a operar el trading de noticias. Les van a decir todos que es peligroso, que tal que cual, que el spread, que tal que cual. Lógicamente todo aquello que sea interesante para hacer dinero les van a decir que es peligroso. Fíjense que el Forex Spot se negocian 5 billones de dólares y es una diferencia abismal respecto al resto de los mercados. Sin embargo, les dicen a todo el mundo que el Forex, huir de él, que es lo peor, y sin embargo los institucionales vamos todos de cabeza a él, ¿no? Y, por ejemplo, en las noticias igual, ¿dónde se hace dinero? En el trading de noticias. Casi todas las noticias, y además se hace dinero en muy poco tiempo, casi todas las noticias se operan prácticamente de la misma manera, pero tienen que tener muy en cuenta la intención del institucional. Nosotros podemos distinguir lo que hace el institucional en base a allí donde deja información, y donde deja información obligada es en el informe COT. Sí que es verdad que no es el tema de este webinario, pero bueno, si ustedes tienen interés, en el libro en la página de Forex al alcance de todos pueden encontrar para acceder a ese webinario que habla sobre el informe COT. Sí que es importante decirles que si no les da tiempo al disparo de la noticia, a operarla, lógicamente que la noticia suele tener un intervalo de unos 30 minutos hasta 2 horas después, que suelen tener un efecto parabólico, es decir, suelen volver a su origen donde estaba iniciada y continuar la tendencia inicial. ¿Y por qué suele ocurrir eso? Porque normalmente se engloban en un momento puntual, pero dentro de una determinada zona del ciclo que es interesante a largo plazo para los institucionales que mantienen sus posiciones, en colocar sus posiciones en una determinada dirección. Es decir, por ejemplo, si un trading de noticias, aunque sea una noticia negativa, se está produciendo en una zona de acumulación, tengan por seguro que aunque la noticia hiciera bajar los precios, ahí va a aparecer el volumen grande institucional comprando y deteniendo la caída del precio, como vamos a ver luego a través de los volúmenes de parada y los volúmenes climáticos del mercado. Pregunta. La verdad ante mis ojos, pero no soy capaz de captarlo todo. Es lógico. Cuando uno recibe por primera vez información, yo sé que muchos de los seguidores que están hoy aquí son alumnos míos, están acostumbrados a que yo hable de esto y de hecho nos centramos tanto en eso que ya me están diciendo cuando vamos al mercado. Pero para los que están recién entrando, vean realmente la importancia de que
de que lo que realmente es relevante es entender la verdad, porque luego verán que el mercado es extremadamente fácil si se entiende la verdad de lo que lo mueve, la verdad de lo que ocurre, la verdad de cómo se manipula. Es que es realmente fácil hacer dinero en el mercado porque detectamos lo que tenemos que detectar, lógicamente, ¿vale? Entonces, como ponemos ahí, lo más importante en el trading de noticias es el contexto de lo que le interesa hacer al institucional. Si el institucional ya hace tiempo que está acumulando y lo vemos a través del volumen y el trading de noticias es negativo, tengan por seguro que van a encontrar un volumen alto deteniendo esa caída. En un momento de pánico, el institucional encuentra liquidez para entrar en compra. En un momento de euforia, en caso de que, por ejemplo, el trading de noticias fuera positivo y, sin embargo, el institucional estuviera ya liquidando después de una tendencia alcista, vamos a encontrar volúmenes de parada en el trading de noticias y el movimiento parabólico aprovechado hacia abajo. Piensen siempre eso cuando operen el trading de noticias. Antes, ¿cómo se operaban? Pues hasta hace mucho tiempo lo que se operaba el trading de noticias era colocando posición arriba y abajo, ¿verdad? Casi todos habrán operado así. Si han llegado a operar algún trading de noticias y poniendo los stops para cubrir la cuenta. ¿Y qué ocurría? Que la cuenta era barrida arriba y abajo y al final contábamos o con 2 operaciones en pérdidas o nos había sacado del mercado con operaciones de ganancia. Entonces ya les digo, lo importante, entender el volumen, lo que está haciendo el institucional a largo plazo. ¿Vale? Bueno, continuamos. Por tanto, debemos vigilar las variables del contexto. Es importante estar pendiente no solamente de la noticia de las nóminas no agrícolas, por ejemplo, el viernes primero de cada mes, sino que, por ejemplo, tenemos los miércoles la noticia de la tasa de desempleo, que tiene mucha relación con las nóminas no agrícolas, que no dejan de ser las nóminas que se han creado en el sector que no sea agrícola, ¿no? Entonces, tenemos que tener en relación y conocer también los eventos que haya anteriores, que haya posteriores. Lo ideal es al menos en la semana que se producen los eventos y en la siguiente también. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que hay unas nóminas no agrícolas y luego, sin embargo, al día siguiente o al otro hay unos tipos de interés, pues, o una posibilidad de aumentar los tipos o de disminuir los tipos de interés, que también es una noticia bastante seguida, bastante trabajada y bastante negociada, ¿no? Lógicamente esas nóminas no agrícolas no se van a mover tanto, no va a haber tanta volatilidad porque hay un evento de índole mayor y más duradero que está próximo en el tiempo. Entonces siempre es conveniente conocerlos todos un poquito durante esa semana, la siguiente semana, etcétera, etcétera. Sí que es conveniente, pues como digo, hacer no solamente un estudio de lo que va a ocurrir durante esa semana, lo que se va a hablar, pero también de conocer cuántos valores de media se mueve el precio en cada noticia. Es decir, si nosotros estamos negociando una noticia que solo mueve 20 pips y queremos coger 40, pues normalmente nos vamos a quedar afuera y vamos a perder esa opción, esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que las agrícolas mueven entre 60, máximo 120 pips, alrededor de 60 ya suele girar, con lo cual la mayoría de la gente pues suele colocar sus posiciones ya de cierre en el 40, 60 o así, suele hacer esos movimientos parabólicos en zigzag. Es conveniente también conocer la correlación entre los distintos comunicados de prensa del calendario económico. Por ejemplo, las ventas minoristas pues, pueden influir en el PIB, en el CPI, etc. Si las ventas por menor van más allá de las expectativas del mercado, pues podemos esperar un fuerte Producto Interior Bruto, ¿no? Lógicamente. Y así sucesivamente. Pero ya les digo que aunque el trading de noticias es bastante fácil de negociar y es rápido de negociar, lo principal es conveniente hacer el promedio de PIB, saber la correlación y ver otros ejemplos de lo que ha hecho el mercado. Normalmente hace lo siguiente. Vámonos a la pizarra y ya les digo que suele luego continuar la tendencia más de largo plazo, pero lo que suele dibujar es algo así parecido a esto. Sube y baja rompiendo todos los stop loss de cuentas anteriores para absorber liquidez. Esto es en corto plazo. Ojo,
se hace en milisegundos, es decir, el ojo humano no lo ve, no lo detecta. Pero ahí ya ha barrido un montón de stops en el primer milisegundo de la negociación. Y luego ya si es positivo, por ejemplo, suele subir. Si está en una zona de distribución, los traders institucionales los vamos a ver aparecer a través del volumen y de repente bajará. Si están en zona de distribución, lógicamente lo que cabe esperar es que bajen más de la cuenta, pero ¿qué ocurre? Que aquí se encontrarán con operaciones de aquellos que estaban negociando en el sentido contrario las nóminas no agrícolas, con lo cual se detendrá, hará otro movimiento, el institucional que está interesado en la distribución volverá a aparecer aquí con otro volumen importante. Lógicamente este volumen es menor porque no es institucional de compra, el institucional en una zona de distribución está interesado en la venta y sin embargo en cada alto que haga el precio vamos a encontrar un volumen grande del institucional que hace que el precio se detenga. En realidad está aprovechando la liquidez del mercado de tanta participación en la noticia. ¿Qué ocurre? Que la noticia al inicio participa mucha gente, pero luego cada vez va participando menos, con lo cual este segundo movimiento, lo lógico es que no sea tan grande, sino que llegue más o menos inferior al movimiento anterior, puesto que hay mucha gente que ya está siendo barrida y no vuelve a entrar en el mercado, sino que se queda ahí, pues más sacado del mercado, ya no opera la noticia, porque operan de manera lineal, que es a lo que nos tiene acostumbrado el análisis técnico. Y sin embargo, pues ellos siguen haciendo el agosto, aprovechando esa liquidez para sus ventas. Vuelve a bajar por ese desequilibrio de esa presión de venta, pero ya no baja tanto como anteriormente. Baja un poquito y aquí volvemos a ver otro volumen de aquellos que consideran todavía que como el anuncio era positivo, lo normal es que suba. Y entonces vuelven a comprar cuando baja un poquito más y nuevamente el institucional vuelve a hacer otra venta. Cuando ya se agota tanto los que van participando en compra como que el institucional se ha financiado con esta operación del trading de noticia en las ventas que tenía de la distribución. Ojo, estábamos en un contexto distributivo, ¿verdad? Ese desequilibrio va a hacer que probablemente el mercado rebote al alza, pero ya de una manera muy errática. Ya no son movimientos del precio claros, sino un movimiento con muy poca volatilidad. Eso suele durar hasta las horas posteriores, hasta que se termina el viernes. Y al día siguiente de la apertura del mercado, en el caso del spot, que sería el domingo por la tarde cuando ya abre lo que es Sydney y toda la zona asiática, encontraríamos que normalmente hace el mercado un hueco para barrer además todas las posiciones de stop porque necesita liquidez. Luego regresa arriba y como la intención del institucional, es decir, rellena prácticamente el hueco, como la intención del institucional es seguir distribuyendo, volvemos a ver algún volumen en el que el mercado siga bajando. Eso más o menos, como les digo, ese movimiento de zigzag que nosotros podemos aprovechar, lo produce casi siempre las nóminas no agrícolas, pero siempre, ojo, si queremos sacar dinero del mercado tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que está. En el distributivo funcionaría de esa manera. En el acumulativo, lógicamente, pues funcionaría justo al sentido contrario. Imagínense una misma operación en la fase acumulativa del ciclo del precio, en la que las nóminas no agrícolas es al alza. Si el institucional está acumulando durante un periodo de ventas de largo plazo, la mayoría de la gente que esté en ese momento, en ese periodo de acúmulo, no es un momento eufórico en el que vaya a comprar. Al contrario, tiene un pensamiento negativo creado artificialmente por el institucional para acumular las posiciones de compra. Por tanto, no tenderá a subir mucho esto, puesto que no habrá mucha gente, a pesar de que entren en la noticia, no habrá mucha gente comprando. Como el institucional no le interesa comprar más caro cada vez, tampoco va a entrar a la compra. Al contrario, le interesa que los precios no suban mucho para luego poder ellos vender lo que están acumulando a un precio superior. Por tanto, lo que harán será empujarlo un poquito hacia abajo y aquí en estos niveles bajos sí que encontraremos. Aquí encontraremos algún volumen,
para cortar lo que es ese movimiento alcista y sin embargo aquí en los bajos encontraremos volúmenes grandes por parte del institucional. Ya les digo que el contexto es importante. Miren, les voy a poner aquí la página, de todas formas, por si alguno tiene interés. Hay algunos fores al alcance de todos.com. Por si alguno tiene interés en leer cómo tradean las noticias o cómo leer el informe COT o cómo hacer lo que es la operativa en base al volumen, tienen algunos artículos ahí en la página de Forex al alcance de todos, por si quieren verlos, la página mía, es un blog personal. Vamos a continuar entonces. Ven, como les decía, el efecto de la noticia en un contexto de distribución realmente se aprovechan los puntos más altos de la noticia para justo vender y ven lo que hace el precio luego posteriormente. Bueno, vamos a continuar. Como siempre, en todos los webinarios siempre les intento dar una bibliografía para extender lo que es el tema que se ha tratado. En este caso, en Todo sobre Forex, Teoría y Práctica, que es uno de los libros más completos de todos mis métodos, pueden encontrar mucha más información acerca de lo que estamos hablando en Forex Estrategias de Inversión, que podrán encontrar incluso estrategias para negociar las noticias y en day trading y scalping, por supuesto, porque las noticias no dejan de ser scalping o intradiarios. Este me van a permitir que lo saquemos de aquí y nos vamos a ir al mercado. Aquí esta última lámina que les mantengo de los entrenamientos es simplemente pues para comentarles que ya saben ustedes que tenemos la escuela de trading, ¿no? Aquellos que realmente quieran aprender a negociar el mercado como es y con las herramientas que realmente los mueve, yo les recomiendo tanto mío como de cualquier mentor que sea trading institucional en activo, que les pueda enseñar, ahí van a aprender a operar bien y van a generar consistencia y no van a quebrar cuentas. Es más, van a hacer dinero con el trading y van a llegar a una capacitación tal que no alcanzarán con otros cursos. Les recomiendo siempre los entrenamientos por encima de cualquier curso que puedan atender, porque en los entrenamientos es una guía mentora. Es algo muy distinto. Hay que trabajar, lógicamente, en los entrenamientos, no solamente hay que escuchar, ¿verdad? Pero es muy bueno, desde luego, que alguien te guíe que esté dentro, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ir al mercado. Vamos a ver en el mercado lo que estamos hablando de esos volúmenes que tenemos que nos interesa conocer. No sé si están viendo ya lo que es la pantalla de la MetaTrader. Si alguien me puede confirmar. Sí se ve. Vale, perfecto. Miren, nosotros, fíjense que estamos en M15, M1, M5. Incluso en M1 nosotros podemos detectar la huella del institucional. Como les decía, la detectamos a través del volumen. Lo ven ahí, ese volumen grande, exagerado, ese volumen grande, exagerado, ese volumen, a comparación de otros volúmenes. Siempre lo tenemos que poner en relación a los niveles anteriores de volumen. Ven ahí. Entonces nosotros, como decía el institucional, por la gran cartera que tiene, siempre tiene que ir introduciendo las órdenes que el mercado les permite, accediendo a él cuando los otros operadores le dan la contrapartida. Y darle la contrapartida no es otra cosa que dar el sentido contrario al que ellos quieren entrar. Entonces no siempre pueden entrar en la dirección que ellos quieren. Entonces todos los días utilizan las noticias, ven ahí una, dos o tres, en las que han sido utilizadas para, en un contexto acumulativo, en este caso, poder financiarse con las compras. Vemos en el primer ejemplo, por ejemplo, este movimiento tan brusco a la baja y vemos un volumen grande que detiene el precio, pero el siguiente volumen grande, si se dan cuenta, además son volúmenes muy distantes, muy diferentes, ¿verdad?, respecto al anterior, que a pesar
de no conseguir detener el precio porque hay muchas órdenes al mercado. ¿Se acuerdan que hablábamos de las órdenes al mercado que las ponía simplemente vender o comprar al mercado? Eso serían órdenes al mercado, y las órdenes pendientes serían las que utilizamos los traders profesionales, ¿verdad? Entonces, aquellos que operan al mercado lo que hacen es empujar al mejor precio que le da el mercado. Si el mercado, todo el mundo está queriendo vender, lógicamente se agotan los niveles superiores y no se va a detener hasta que haya en el libro de órdenes, en un nivel determinado, en este caso este nivel, esa zona. En el libro de órdenes, toda esa zona ha sido interesante en el libro de órdenes de posicionamiento de órdenes de compra. Entonces, lógicamente, cuando el precio llega hasta ahí, golpea esas compras, las activa en ese nivel, que es donde estaban posicionadas en el libro de órdenes, y se va ralentizando la caída. Normalmente el primer volumen que nosotros encontramos en cualquier pánico, en cualquier euforia, no detiene al mercado, tiene que tomarle el pulso al mercado, especialmente cuando es una noticia y está muy participada, ¿no? Entonces, lo único que vemos es que el precio se detiene, pero no es suficiente para detenerlo del todo. Seguimos viendo que el precio ha sido, en algún momento esta vela ha sido bajista, pero sigue habiendo volúmenes grandes, incluso que han empujado, ha llegado un momento que las compras eran tan grandes que superaron las ventas que se estaban vendiendo al mercado, y aún así se iniciaron nuevas compras al mercado. El precio lo que hizo fue cerrar mucho más alto que prácticamente cuando se inició. Fíjense el volumen, o sea, fíjense lo que es el límite inferior de la mecha. Vemos una mecha de rechazo, vemos una vela que cierra positiva, pues estamos viendo que aquí el mercado en un periodo inferior ha llegado hasta aquí, ha subido hasta ahí, ha bajado hasta ahí, ha vuelto a subir. Y lo siguiente sucesivamente con volúmenes altos. Ven que el precio se ha detenido. Aquí directamente nosotros viendo ya esto, sin saber qué va a ocurrir nada más atrás, ya podemos entrar en compra, puesto que sabemos que si el institucional está entrando en compra ahí, durante una fase del ciclo del precio, en contexto del ciclo del precio de acumulación, y ha aprovechado una noticia bajista, porque ha aprovechado una noticia bajista para financiarse en compras en base a su ciclo de precio de largo plazo. Y lo vemos a través del volumen, pues lógicamente nosotros nos colocamos junto con él. ¿Qué ocurre? Que lógicamente en un contexto de ciclo bajista con pesimismo, no será suficiente solamente el posicionamiento de compra para hacer virar el mercado, hay que agotar las ventas. Entonces el institucional no va a dejar de ganar todos los días algo si ve que el mercado no va rápido hacia arriba. Simplemente cuando lleve un recorrido en el siguiente nivel de liquidez donde previamente el precio se haya detenido, se va a salir. Vemos por aquí que se sale, se sale, se sale, se sale. ¿Qué vamos a distinguir nosotros? Vamos a buscar volúmenes altos en los mínimos, volúmenes altos en los máximos, para saber qué está haciendo el institucional. Si el volumen es la intención y el precio y el gráfico es el resultado, lógicamente si hay volúmenes altos y el precio no va más arriba es porque se está vendiendo. Aunque haya volúmenes altos, el institucional está vendiendo. ¿Aquí qué es lo que está vendiendo? Está en un contexto de ciclo de precio acumulativo de compra. Por tanto, lo único que está haciendo es, ha colocado mucha cartera en venta, pero todos los días tiene que generar rentabilidad para su empresa. Por tanto, genera en un movimiento apenas prácticamente de swing de un día y medio, genera un capital importante para su empresa, porque cada día hay que cerrar cierta ganancia, ¿no? Y luego, lógicamente, como veis, su interés no es vendedor. Aquí simplemente se ha salido de la compra. Por tanto, como no está empujando de compras al mercado mucho, en este momento se está saliendo del mercado y no hay nadie que lo empuje porque estamos en un pensamiento negativo, bajista, mientras el institucional está recogiendo posiciones de compra, pues lógicamente el mercado vuelve a caer sin intervención del institucional hasta que nuevamente vemos ahí el volumen. ¿Ven? Nuevo volumen en periodo de caída, nuevo volumen que detiene la caída del precio. Nosotros vemos al institucional comprar, es decir, encuentra liquidez en las fases de pánico. Como les digo,
eso no detiene si la caída o sea, la mayoría de la gente por análisis técnico, por lo que sea, decide vender y va con fuerza vendiendo por alguna noticia, pues por alguna notición, alguna cosa que salga en la tele, en cualquier lado. Pueden utilizar hasta el Facebook, Twitter, cualquier cosa que pueda decir cualquier político, incluido Trump, que está en este negocio y además tiene empresas que cotizan y que negocian. Por tanto, les interesa decir alguna chorrada, alguna parida, algo que genere audiencia y miedo o pánico o euforia para nuevamente financiarse. Ven, aquí vuelve a aparecer el institucional. En los puntos bajos el precio se detiene, baja porque todavía hay continuidad bajista, pero aparece cada vez que tiene oportunidad. ¿Lo ven en los niveles bajos? Cada vez que hay niveles bajos aparece el institucional. Lógicamente, en cualquier nivel cercano haciendo scalping intradiario, fíjense a la hora que se están cerrando las posiciones, suelen ser las horas en las que hay a las 10, 10 y media, esto es horario londinense, en esta casa broker es horario londinense, y son justo cuando sale la noticia y nuevamente apoyo de liquidez en el mercado para poder sacar el institucional las compras que realizó antes. No significa que ya no vuelva a entrar, significa que ha aprovechado que hay liquidez para poderse salir. De ahí esas mechas de rechazo alcista, de venta de lo que previamente compró. Pero si se fijan, no es tanto el volumen que está sacando como el que entró en compra, ¿verdad? Para luego que su intención es compradora en el ciclo. Nuevamente hay un mínimo, ya ha negociado, ya ha liquidado posiciones, ha absorbido posiciones y nuevamente coloca a mejor precio posiciones de compra. Como decimos, esto se hace diariamente. Esto está en M5, pero nosotros detectaríamos igual volúmenes un poquito menores en M1, M15, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es bastante evidente. Algunos se pueden apoyar incluso, no solamente en el volumen. Yo les recomiendo siempre que el precio sea limpio y que se refleje el volumen en la estructura. Pueden vigilar la velocidad. Fíjense con qué velocidad baja en el tiempo. En muy poco tiempo ha bajado. Aquí, por ejemplo, en menor velocidad. Las líneas de tendencia no dejan de ser otra cosa que líneas que marcan la velocidad. Cuanto el ángulo sea mucho más pronunciado, este ángulo es más pronunciado que este, significa que el precio está moviéndose con más fuerza, con más velocidad en una dirección. Lo va a reflejar el MAC. Aquí ven el MAC también que está reflejando ese nivel de fuerza de abrupto importante. Incluso es más, aquí ha roto una zona de soporte, ¿verdad? Que es marcada con el cruce de la línea cero del MAC y luego crece con velocidad. Aquí ya vemos el volumen, pero además el MAC nos da un dato más para filtrar incluso si no somos capaces de verlo a través del volumen, y es que el siguiente volumen comprador no lleva el precio una caída con fuerza mayor que la anterior. Ven que la distancia, la línea cero es menor que la distancia desde aquí hasta la línea cero del MAC. Sigue siendo negativa, pero sin embargo ya se ve una divergencia bajista. El precio ha seguido, perdón, alcista, el precio ha seguido bajando, sin embargo el MAC indica la fuerza de la venta, ya está dando indicios alcistas. Por tanto, nosotros ya hubiéramos entrado prácticamente desde aquí a estos precios viendo los volúmenes y a este precio viendo lo que es la liquidación, lo que es el climático. Lógicamente el mercado hay veces que necesita incluso nueva liquidez y hace alguna trampa, como en este caso, porque todavía no se han financiado las carteras. Por tanto, toda esta zona es buena para compras. En cuanto empezamos a detectar al institucional zonas de compras en niveles bajos, ahí podemos comprar, y luego cuando le vemos salirse en los siguientes niveles de liquidez, que siempre los vigilaremos, el más cercano siempre, vigilaremos a la izquierda cuál es el nivel más cercano donde el precio se detuvo anteriormente. ¿Lo ven? Lo pueden marcar con una línea, la llamarán de soporte, pero sabrán realmente qué significa la resistencia en este caso, que anteriormente ha sido soporte, luego resistencia, luego soporte. Lo único que significa es que en esa zona, en ese nivel, en el libro de órdenes, siempre fue relevante el intercambio de manos porque había liquidez y por tanto es donde van a colocar los institucionales sus órdenes de salida. No es otra cosa que eso.
En el momento que entiendan el mercado así, les aseguro que van a ganar muchísima rentabilidad en sus cuentas, muchísima más de la que están alcanzando ahora. Y será mucho más difícil que a ustedes les puedan sacar del mercado. Yo creo que con el día de hoy yo creo que habríamos terminado lo que es el webinario. Les he dedicado tiempo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Si no, sí les recomiendo, si alguno estuviera interesado en seguir las enseñanzas que impartimos, pues que acuda a la página de Forex al alcance de todos. Pueden aprovecharse hasta finales de lo que son las Navidades, Reyes aquí en España, de un 50% que se está promocionando lo que son los entrenamientos que les puede resultar interesante. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de que terminemos el webinario de hoy. Estoy enloquecido por toda la información. Suele sorprender porque no son cosas que se comenten por ahí. Yo te recomiendo visitar la página web. Ahí vas a encontrar mucha más información que te van a abrir los ojos. Sobre todo la gran posibilidad que hay real de hacer dinero en el mercado Forex, que es mucha. Negociándolo bien y negociándolo siempre desde el punto de vista de técnicas de trading institucional basadas lo que sea en el volumen, en el precio, en el rango, en el tiempo y sobre todo intentando conocer las intenciones de los participantes en el contexto adecuado. En este caso el webinario no ha sido grabado, por tanto no se va a poder ofrecer puesto que no estoy en mi casa. No sé si a lo mejor tendré disposición de poderlo servir a los alumnos a través del aula de Trading Room como os tengo acostumbrados, pero bueno, intentaré hacer lo posible. ¿De acuerdo? Venga, pues si no hay preguntas, un saludo y buenas noches.